Gracias, soberano Dios, por este día que nos regalas hoy y por permitirnos también estarlo leyendo tu palabra, Señor. Ilumínanos, danos de tu Espíritu Santo, Señor, para comprender claramente lo que leamos y poderlo aplicar a nuestra vida también, Señor. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén, amén. Evangelio según San Juan, capítulo número 1, en la versión Pechita en español. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin él. La vida estaba en él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Hubo un varón cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio acerca de él, y exclamando dijo, este es aquel de quien yo decía, viene después de mí, y es antes de mí, porque es primero que yo. Y de su plenitud recibimos todos nosotros gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno de su Padre, Él lo ha declarado. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos de Jerusalén le mandaron sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Y él aceptó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Nuevamente le preguntaron, entonces, ¿quién eres, Elías? Y él declaró, no soy. ¿Eres el profeta? Y él respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres? Pues para que respondamos a los que nos enviaron. ¿Qué dice respecto a ti mismo? Él dijo, yo soy la voz que proclama en el desierto, allanen el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados pertenecían a los fariseos. Y le preguntaron diciendo, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, entonces, ¿por qué bautizas? Juan les contestó diciendo, yo bautizo en agua, pero en medio de ustedes no está uno a quien ustedes no conocen. Este es el que viene después de mí. Él es antes que yo, a quien no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Esto aconteció en Betania, al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. Y al siguiente día, Juan vio a Jesús que venía hacia él y declaró, he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo decía, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque es primero que yo. Y yo no lo conocía, pero para que él sea dado a conocer a Israel, por eso he venido a bautizar en agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no lo conocía, sino que el que me mandó a bautizar en agua me dijo,
Aquel sobre quien veas que desciende el Espíritu y permanece sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. Y yo he visto y he testificado que este es el Hijo de Dios. Al siguiente día estaba Juan con dos de sus discípulos y al ver a Jesús caminando dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos escucharon cuando hablaba y fueron en pos de Jesús. Volviéndose Jesús y viendo que venían en pos de él, les preguntó, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Maestro nuestro, ¿dónde vives? Y él les dijo, vengan y verán. Y ellos fueron y vieron dónde vivía y permanecieron con él aquel día porque eran como las 4 de la tarde. Y uno de los que escucharon a Juan y fueron en pos de Jesús era Andrés, hermano de Simón. Este vino primeramente a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Cristo. Y trayéndolo a Jesús, Jesús lo miró y dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tu nombre será Cefas. Al día siguiente Jesús decidió salir hacia Galilea y hallando a Felipe le dijo, sígueme. Felipe vivía en Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Simón. Y hallando Felipe a Natanael le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también todos los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le respondió, ven y verás. Entonces Jesús vio a Natanael viniendo hacia él y dijo respecto a él, He aquí un verdadero hijo de Israel, en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿de dónde me conoces? Jesús le contestó, antes que Felipe te llamara, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Natanael contestó y dijo, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le dijo, por cuanto te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto les digo que de ahora en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles ascendiendo y descendiendo hacia el Hijo del Hombre. Al tercer día se celebraban unas bodas en Caná, ciudad de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Al faltarles el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué a ti y a mí, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Su madre dijo a los que le servían, hagan lo que él les diga. Y estaban colocadas allí 6 tinajas de piedra para el rito de la purificación de los judíos, en las que cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenen las tinajas con agua, y las llenaron hasta arriba. Enseguida les dijo, saquen ahora y lleven al encargado de la fiesta, y le llevaron. Y al probar el encargado de la fiesta el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que sabían, que habían sacado el agua, sí sabían, llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido suficiente, sirve entonces el que es inferior, pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Esta señal fue la primera que Jesús realizó cuando estuvo en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de estas cosas descendió a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos y permanecieron allí pocos días. Al aproximarse la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén. Y hallando en el templo a los que compraban bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas sentados allí, hizo un azote de cuerdas y expulsó a todos del templo, a las ovejas, a los bueyes, a los cambistas, esparció sus monedas, volcó sus mesas. Y después dijo a los que vendían palomas, quiten esto de aquí, no conviertan la casa de mi padre en casa de comercio. Entonces sus discípulos recordaron que está escrito, el celo por tu casa me consume. Entonces le contestaron los judíos diciendo, puesto que haces esto, ¿qué señal nos muestras? Jesús les contestó diciendo, destruyan este templo y al tercer día yo lo levantaré. Los judíos le dijeron, en 46 años fue construido este templo y tú en 3 días lo levantarás.
Pero él decía esto respecto al templo de su cuerpo. Y cuando él hubo resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que él había dicho esto. Entonces creyeron a las escrituras y a la palabra que Jesús había hablado. Mientras estaba Jesús en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que ninguno le diera testimonio de nadie, porque él conocía lo que había en el hombre. Había allí cierto varón de los fariseos cuyo nombre era Nicodemo, un líder de los judíos. Este fue a Jesús de noche y le dijo: Maestro, sabemos que has sido enviado por Dios como maestro, pues los prodigios que tú realizas, nadie puede realizarlos sino aquel con quien Dios está. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede ser que un hombre nazca siendo viejo? ¿Puede acaso volver a entrar en el vientre de su madre por segunda vez sin nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que si alguno no nace del agua y del espíritu, no podrá entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te haya dicho: les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero ignora de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Nicodemo respondió y le dijo: ¿Cómo puede ser esto? Respondiendo Jesús le dijo: Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo me creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha ascendido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que hasta dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Porque esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que practica cosas detestables aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus obras sean conocidas, las cuales son hechas en Dios. Luego de estas cosas, Jesús fue con sus discípulos a la tierra de Judea y se quedó allí con ellos y bautizaba. También Juan bautizaba en Enón, a un lado de Salín, pues allí había mucha agua, y venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido puesto en prisión. Se suscitó una discusión entre uno de los discípulos de Juan y cierto judío en cuanto a la purificación, y fueron ante Juan diciéndole: Maestro nuestro, el que estaba contigo en el cruce del Jordán, de quien tú testificaste, he aquí que también está bautizando y muchos acuden a él. Juan respondió y le dijo: Ningún hombre puede recibir nada por su propia cuenta, a menos que le sea dado del cielo. Ustedes mismos son mis testigos de que yo he dicho: Yo no soy el Cristo, sino uno enviado delante de él. El novio es el que tiene la novia, pero el amigo del novio que ha permanecido
Allí lo escucha, se regocija grandemente a causa de la voz del novio. Así que este gozo mío, he aquí, se ha completado. Es necesario que Él crezca y que yo disminuya, porque el que ha venido de arriba está sobre todos. Pero el que es de la tierra es terrenal y habla de lo terrenal. Y el que procede del cielo está sobre todos. Y da testimonio de lo que ha visto y escuchado. Pero nadie recibe su testimonio. Pero el que recibe su testimonio confirma que Dios es verdadero. Porque aquel a quien Dios ha enviado, las palabras de Dios habla. Porque Dios no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Al saber Jesús que los fariseos se habían enterado de que él hacía muchos discípulos y bautizaba en mayor cantidad que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y nuevamente se fue hacia Galilea. Tenía que pasar por entre los samaritanos. Entonces llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, a un lado del campo que Jacob había dado a su hijo José. Y allí está el pozo de Jacob. Cansado por el esfuerzo del camino, Jesús se sentó a un lado del pozo y era como las 12. Vino entonces una mujer samaritana para sacar agua y Jesús le dijo, dame agua para beber, porque sus discípulos habían entrado a la ciudad a comprar provisiones para ellos. Entonces la mujer samaritana exclamó, ¿cómo es que tú siendo judíos me pides de beber a mí que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no tienen trato entre sí. Jesús respondió diciéndole, si hubieras conocido el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, mi señor, no traes vasija y el pozo es profundo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres acaso mayor que Jacob, nuestro padre, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus rebaños? Respondiendo Jesús le dijo, todo el que bebe de esta agua sentirá sed de nuevo, pero cualquiera que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua, Señor mío, para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí para sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ella le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien, no tengo marido, porque has tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es tu marido. Esto has dicho la verdad. La mujer le dijo, veo que tú eres profeta, mi señor. Nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar está en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que viene el tiempo en el que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, pero nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero viene el tiempo y ahora es el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque verdaderamente el Padre busca tales adoradores, porque Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarlo. La mujer le dijo, sé que va a venir el Cristo y cuando haya venido nos enseñará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo.
Y mientras hablaba, sus discípulos llegaron y se sorprendieron de que hablara con la mujer, pero ninguno le preguntó, ¿qué busco? ¿O qué hablas con ella? Dejando entonces su cántaro, la mujer fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿Será acaso el Cristo? Y saliendo los hombres de la ciudad llegaron a él. Mientras tanto sus discípulos le insistían diciendo, Maestro nuestro, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer una comida que ustedes no conocen. Los discípulos le preguntaban entre ellos, le habrá traído algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que concluya su obra. ¿No dicen ustedes la cosecha llegará después de 4 meses? He aquí, yo les digo, levanten sus ojos y observen los campos que ya están blancos y listos para la cosecha. El que levanta la cosecha recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Y el que siembra y el que cosecha se regocijará juntamente. Porque en esto es verdad, porque en esto es verdad el refrán. Uno es el que siembra y otro es el que cosecha. Yo les he mandado a cosechar lo que ustedes no labraron, porque otros labraron y ustedes han entrado en su labor. Y gran cantidad de samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer, porque ella les había testificado diciendo, me dijo todo cuanto he hecho. De modo que cuando los samaritanos vinieron a él, le suplicaron que se quedara con ellos y él permaneció con ellos un par de días. Y muchos creyeron en él por su palabra y decían a la mujer, ya no es a causa de su palabra que creemos en él, pues nosotros mismos hemos escuchado y sabemos que ciertamente este es el Cristo, el Salvador del mundo. Jesús salió de allí después de los 2 días y fue a Galilea, porque Jesús mismo había testificado que un profeta no recibe honra en su propia ciudad. Habiendo llegado a Galilea, lo recibieron los galileos porque habían visto todos los milagros que había realizado en Jerusalén durante la fiesta, porque también ellos habían asistido a la fiesta. Entonces Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había transformado el agua en vino. Y vivía en Capernaum un siervo de cierto rey que tenía un hijo que estaba enfermo. Este se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea y fue a él y le suplicó que que descendiera a sanar a su hijo porque estaba al borde de la muerte. Jesús le dijo, si no miran señales y milagros, no creerán. Le dijo el siervo del rey, desciende, mi señor, antes de que el muchacho muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y creyendo el varón en la palabra que Jesús le había dicho, se fue. Y cuando descendía, sus siervos salieron a encontrarlo y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿en qué momento fue sanado? Y ellos le dijeron, ayer la fiebre salió de él a la 1 de la tarde. Entonces su padre se percató de que esa había sido la hora cuando Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su familia. Esta señal fue la segunda que Jesús realizó cuando fue de Judea hacia Galilea. Después de esto se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y había allí en Jerusalén un estanque cuyo nombre en hebreo es Betesda, el cual tenía 5 pórticos.
Y en estos mucha gente yacía enferma, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban que el agua se moviera, porque un ángel bajaba al estanque de vez en cuando y movía el agua, y el primero que en descender al estanque una vez que el agua se movía era sanado de cualquier enfermedad que padeciera. Se encontraba allí cierto varón que hacía 38 años estaba enfermo. Y este, viéndolo Jesús tendido y sabiendo que llevaba ya mucho tiempo allí, le preguntó, ¿quiere ser sano? El enfermo le respondió diciendo, sí, mi señor, pero no tengo quien me meta al estanque cuando el agua es movida, sino que cuando yo llego, otro baja primero que yo. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y de inmediato el varón quedó sano y levantándose tomó su camilla y anduvo. Y ese día era día de reposo. Entonces los judíos le dijeron al que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él respondiendo les dijo, el mismo que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el hombre que te dijo, toma tu camilla y anda? Pero el que había sido sanado ignoraba quién era, porque Jesús se había retirado de la gran multitud que estaba en aquel lugar. Después de un tiempo encontrándolo Jesús en el templo, le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te sobrevenga algo peor que lo primero. Luego el varón fue y dijo a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y a causa de esto, los judíos perseguían a Jesús y lo buscaban para darle muerte porque hacía estas cosas en día de reposo. Pero Jesús les dijo, mi Padre hasta ahora trabaja, también yo trabajo. Por esta causa los judíos todavía más procuraban darle muerte, no solamente porque profanaba el día de reposo, sino porque también decía acerca de Dios que era su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Pero respondiéndole Jesús dijo, de cierto les digo que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque las cosas que el Padre hace, esas también hace el Hijo de igual modo, porque el Padre ama a su Hijo y le muestra todo lo que él hace y obras mayores que éstas le mostrará, de modo que ustedes se asombren, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que él quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha otorgado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto les digo, el que escucha mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no va a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo la verdad. Viene el tiempo y ahora es en que los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y los que la escuchen vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo el tener vida en sí mismo y le concedió autoridad para que también ejecute juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No se admiren de esto, porque viene el tiempo en el que todos los que estén en los sepulcros escucharán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de salvación, pero los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Nada puedo hacer por mi propia cuenta, sino que como escucho, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si testifico respecto a mí mismo, mi testimonio no es válido. Otro es el que testifica acerca de mí. Sé que el testimonio que da respecto a mí es verdadero. Ustedes mandaron a preguntar a Juan y él ha testificado acerca de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, sino que digo esto para que ustedes sean salvos. Él era una lámpara que estaba encendida y alumbraba, y ustedes quisieron gloriarse en su luz por un tiempo, pero yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras de mi Padre que mi Padre me dio para que las lleve a cabo, esas obras que hago testifican acerca de mí, de que es el Padre el que me envió. Y el Padre que me envió ha testificado acerca de mí. Ustedes nunca han escuchado su voz, ni han visto su apariencia, ni su palabra habita en ustedes, porque no creen en el que Él envió. Escudriñen las escrituras por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de mí, pero no quieren venir a mí para que tengan vida. Yo no recibo alabanza de los hombres, porque los conozco. Que no hay amor de Dios en ustedes. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido, pero si viniera otro en su propio nombre, a ese se recibirían.
¿Cómo pueden creer cuando reciben alabanza unos de otros y no buscan la alabanza que procede del único Dios? ¿Piensan ustedes que los acusaré delante del Padre? Hay uno que los acusa, Moisés, en quien ustedes han depositado su esperanza. Porque si le creyeran a Moisés, a mí creerían también, porque Moisés escribió acerca de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Después de estas cosas, Jesús se marchó a la ribera opuesta del mar de Galilea, al de Tiberias, y lo seguían grandes multitudes porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces Jesús, subiendo el monte, se sentó allí con sus discípulos y estaba próxima la fiesta de la Pascua de los judíos. Jesús alzó con sus ojos y mirando a la gran multitud que había venido a él, dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Esto dijo para probarlo, pues él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: ¿No serán suficientes 200 denarios de pan para que coma cada uno de ellos siquiera un poco? Entonces le dijo Andrés, uno de sus discípulos, hermano de Simón Cefas: Aquí hay un joven que trae 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para todos ellos? Jesús le dijo: Hagan que se sienten todos. En aquel lugar había mucha hierba y se sentaron en número de 5000 varones. Jesús pues tomó el pan y habiéndolo bendecido, lo repartió a los que estaban sentados y asimismo también los pescados, todo lo que quisieron. Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Junten los trozos sobrantes para que no se pierda nada. Lo juntaron pues y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que habían quedado de los que habían comido. Cuando los hombres vieron la señal que Jesús había hecho, dijeron: Ciertamente este es el profeta que había de venir al mundo. Pero sabiendo Jesús que iban a venir para llevárselo por la fuerza y hacerlo rey, se retiró solo al monte. Cuando llegó la tarde, sus discípulos descendieron al mar, y habiendo abordado una barca, navegaron a la ribera contraria, a Capernaum. Y cuando ya había oscurecido, Jesús no había llegado a ellos. Y el mar se embraveció contra ellos a causa de que soplaba un fuerte viento. Y habiendo remado como unos 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar, aproximándose a su barca, y se asustaron. Pero Jesús les dijo: Yo soy, no teman. Entonces ellos querían recibirlo en la barca, pero en ese momento llegó la barca a la tierra donde se dirigían. Al siguiente día la multitud que estaba al otro lado del Jordán se dio cuenta del mar, se dio cuenta que allí había solo una barca, aquella en la cual los discípulos habían subido y que Jesús no había abordado la barca con sus discípulos. Pero al venir otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan, cuando Jesús lo bendijo y vieron que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, la multitud subió a las barcas y fue a Cafarnaúm en busca de Jesús. Habiéndolo encontrado en la ribera opuesta del mar, le preguntaron: Maestro nuestro, ¿en qué momento llegaste aquí? Jesús respondió y les dijo: de cierto les digo que me buscan, no a causa de que vieron las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. No trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que para vida eterna permanece, el cual les dará el Hijo del Hombre, pues a este selló Dios Padre. Ellos le preguntaron: ¿qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús respondió diciéndoles: Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él envió. Ellos dijeron: Pues, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Qué haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les dijo: de cierto les digo, Moisés no fue quien les dio el pan del cielo, sino que mi Padre es quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ellos le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Pero yo les he dicho que me han visto, pero no creen. Todo el que mi Padre me ha dado vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre,
que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y que yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos murmuraron contra él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, he descendido del cielo? Jesús respondió y les dijo, no murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae, y yo lo resucitaré en el día final, porque está escrito en el profeta, todos serán enseñados por Dios, de modo que todo el que escucha al Padre y aprende de él, viene a mí. No es que alguien vea al Padre, sino que el que es de Dios, ese, el tal, el tal, ve al Padre. De cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero este es el pan que bajó del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come este pan, vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi cuerpo, el cual entregaré por la salvación del mundo. Y discutieron los judíos entre sí y decían, ¿cómo puede este darnos a comer su cuerpo? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen el cuerpo del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. Y el que come de mi cuerpo y bebe de mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final, porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre viviente me ha enviado y yo vivo por el Padre, así el que me come también por mí vivirá. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el maná que sus padres comieron y murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Estas cosas dijo él mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Y cuando lo escucharon, muchos de sus seguidores dijeron, esta palabra es muy dura, ¿quién podrá escucharla? Entonces Jesús, sabiendo dentro de sí que sus seguidores murmuraban respecto a esto, les dijo, ¿esto les causa escándalo? Pues qué si vieran al Hijo del Hombre subir a un lugar, al lugar donde estaba desde el principio. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, pero hay algunos de ustedes que no creen, pues Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y les decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no le es concedido por mi Padre. A consecuencia de esto que dijo, muchos de sus seguidores retrocedieron y ya no andaban con él. Entonces dijo Jesús a sus 12, ¿ustedes también quieren irse? Respondiendo Simón Cefas dijo, mi Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les dijo, no los he elegido yo a ustedes, los 12, y uno de ustedes es un adversario. Pero decía esto respecto a Judas, hijo de Simón Iscariote, pues el que lo iba a entregar, era uno de los 12. Después de esto andaba Jesús por Galilea porque no quería andar por Judea, pues los judíos lo buscaban para darle muerte. Y estaba próxima a la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y dijeron sus hermanos a Jesús, vete de aquí y márchate a Judea para que sus seguidores vean las obras que haces, porque ninguno hace nada en secreto cuando procura ser conocido en público. Ya que haces estas cosas, muéstrate al mundo, porque ni siquiera sus hermanos creían en él, en Jesús. Entonces les dijo Jesús, todavía no ha llegado mi tiempo, pero el tiempo de ustedes siempre está presto. A ustedes el mundo no puede aborrecerlos, pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio contra él de que sus acciones son malas. Ustedes suban a esta fiesta, yo no subo aún a esta fiesta porque todavía no se cumple mi tiempo. Habiendo dicho esto, permaneció en Galilea.
Pero habiendo subido sus hermanos a la fiesta, entonces subió él también, pero no abiertamente, sino como en secreto. Y los judíos lo buscaban durante la fiesta y decían, ¿dónde estará ese? Y había una gran discusión entre la multitud por causa de él, porque unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña a la gente. Pero ninguno hablaba manifiestamente de él por temor a los judíos. Pero a mediados de la fiesta Jesús subió al templo y enseñaba. Entonces los judíos admirados decían, ¿cómo sabe este leer sin haber recibido instrucción? Respondiendo Jesús dijo, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El que desee hacer la voluntad de él sabrá si mi enseñanza procede de Dios o si hablo por cuenta propia. El que habla por cuenta propia busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que lo envió es verdadero y en su corazón no hay iniquidad. No le dio la ley Moisés, no obstante ninguno de ustedes cumple la ley. ¿Por qué procuran darme muerte? Respondiendo la multitud dijo, tienes espíritu maligno. ¿Quién procura darte muerte? Jesús contestó y les dijo, hice una obra y todos ustedes se sorprenden. Por eso Moisés les dio la circuncisión, no porque fuera de Moisés, sino de los padres, y ustedes circuncidan al varón en días de reposo. Si es circuncidado el varón en días de reposo para no violar la ley de Moisés, ustedes murmuran en mi contra porque sané por completo a un hombre en día de reposo. No juzguen conforme a las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Entonces algunos varones de Jerusalén decían, ¿no es este a quien procuran dar muerte? Pues miren, habla en público y no le dicen nada. ¿Habrán conocido acaso que nuestro anciano, que es verdad, este es el Cristo? Pero nosotros sabemos de dónde es este. Sin embargo, cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, alzando su voz, mientras enseñaba en el templo, dijo, a mí me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por cuenta propia, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Pero yo lo conozco porque soy de él y él me envió. Entonces intentaban aprehenderlo, pero ninguno le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando el Cristo venga, realizará mayores señales de las que hace este. Oyendo los fariseos que la multitud decían estas cosas acerca de él, ellos y los principales sacerdotes mandaron guardias para que lo aprendieran. Entonces Jesús dijo, permaneceré con ustedes por un poco más de tiempo, luego iré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, y donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Dijeron los judíos entre sí, ¿a qué lugar se irá este para que no le encontremos? ¿Habrá de ir acaso a los territorios de los gentiles para destruir a los paganos? ¿Qué significa esto que dijo? Me buscáis, pero no me encontrarán. Donde yo estaré, ustedes no pueden venir. Durante el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzando la voz dijo, si alguno tiene sed, venga a mí, beba. Todo el que cree en mí, de su interior fluirán ríos de agua viva, como han declarado las Escrituras. Pero él dijo esto respecto al Espíritu que habrían de recibir
los que creyeran en él, porque todavía no había sido dado el Espíritu, porque Jesús aún no había sido glorificado. Y gran número de la multitud que escucharon sus palabras decían, seguramente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero otros decían, ¿acaso el Cristo vendrá de Galilea? ¿No declara la escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, la aldea de David? Y hubo una división entre la muchedumbre a causa de él. Algunos de ellos querían aprenderle, pero nadie lo prendió. Entonces los guardias fueron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y a los sacerdotes les preguntaron, ¿por qué no lo han traído? Los guardias le contestaron, jamás ningún hombre ha hablado como este hombre habla. Los fariseos le preguntaron, ¿ustedes también fueron engañados? ¿Acaso alguno de los gobernantes o de los fariseos ha creído en él? Pero pero este pueblo que desconoce la ley es maldito. Nicodemo, aquel que había venido de noche a Jesús y que era uno de ellos, les preguntó, ¿puede nuestra ley inculpar a cualquier hombre exceso que los escuche primero y sepa lo que ha hecho? Le contestaron diciendo, ¿acaso tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Enseguida cada uno se marchó a su casa. Entonces Jesús se fue a... Listo. Entonces Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana nuevamente vino al templo. Y todo el pueblo venía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida flagramente en el acto mínimo del adulterio. En la ley de Moisés se nos ordena apedrear a tales personas. Tú, pues, ¿qué dices? Decían esto para probarlo, para tener así de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado, escribía en el suelo. Pero ellos insistían en preguntarle, y enderezándose le dijo, el que esté sin pecado de entre ustedes sea el primero en lanzarle una piedra. Y se inclinó nuevamente y escribía en el suelo. Y al escucharlo ellos se fueron retirando uno por uno, empezando desde los más viejos hasta que la mujer que estaba en medio fue dejada sola. Jesús se enderezó y dijo a la mujer, ¿dónde están ellos? ¿Nadie te condenó? Ella contestó, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Nuevamente Jesús les habló y dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que encontrará para sí la luz de la vida. Le dijeron los fariseos, tú testificas respecto a ti mismo, tu testimonio no es válido. Contestó Jesús y les dijo, aunque yo testifico respecto a mí mismo, mi testimonio es válido porque sé de dónde ha venido y a dónde voy, pero ustedes ignoran de dónde he venido y a dónde voy. Ustedes juzgan conforme a la carne, yo no juzgo a nadie. Pero si juzgo, mi juicio es válido, pues no soy yo solo, sino yo y mi Padre que me ha enviado. Está escrito en la ley de ustedes que el testimonio de los hombres es válido.
Yo soy el que testifico respecto a mí mismo, y mi Padre que me ha enviado testifica acerca de mí. Ellos le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús respondió y les dijo, ni a mí me conocen, ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Estas palabras dijo en la casa del tesoro, mientras enseñaba en el templo, y ninguno lo aprehendió, porque todavía no había llegado su hora. Nuevamente les dijo Jesús, me voy y me buscarán, pero morirán en sus pecados, y a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían, ¿acaso se va a suicidar? Pues dice, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Pero él les dijo, ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo y yo no pertenezco a este mundo. Por eso les dije que morirán en sus pecados. Porque si no creen que yo soy, morirán en sus pecados. Los judíos decían, ¿quién eres tú? Jesús les contestó, a pesar de que fue con ustedes con quienes empecé a hablar, tengo muchas cosas que decir y juzgar respecto a ustedes. Pero el que me ha enviado es verdadero, y las cosas que yo he escuchado de él son las que hablo en el mundo. Pero no comprendieron que les hablaba del Padre. Jesús les dijo de nuevo, una vez que ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, entonces comprenderán que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo tal como mi Padre me enseñó. El que me ha enviado está conmigo. Mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando habló estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los libertará. Ellos le contestaron, nosotros somos linaje de Abraham y nunca hemos servido como esclavos a nadie. ¿Cómo dices tú serían libres? Jesús les dijo, de cierto les digo, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Sé que son linaje de Abraham, pero pretenden matarme porque ustedes no pueden recibir mi palabra. Lo que yo he visto con mi padre, eso hablo, y ustedes hacen lo que han visto con su padre. Le contestaron diciendo, Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo, si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero ahora he aquí, pretenden matarme a mí, un hombre que les ha hablado la verdad, la cual he escuchado de Dios. Abraham no hizo esto. Pero ustedes ponen por obras las acciones de su padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo, si su padre fuera Dios, me amarían, puesto que he salido y he venido de Dios. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me ha enviado. Porque ustedes no comprenden mi palabra, por- porque no pueden escuchar mi palabra. Ustedes son del padre acusador y el deseo de su padre quieren poner por obra. El que es homicida desde el principio y que no ha permanecido en la verdad, porque en él no hay verdad.
Cuando habla, habla su propia mentira, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pero a mí, que hablo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me reprende por causa de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Por eso ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Los judíos contestaron y le dijeron, ¿no tenemos razón al decir que eres samaritano y que tienes espíritu maligno? Jesús les dijo, yo no tengo espíritu maligno, sino que honro a mi Padre, pero ustedes me desprecian. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. Mm, de cierto, les digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Los judíos le dijeron, ahora sabemos que tienes espíritu maligno. Abraham y los profetas han muerto, pero tú dices, el que guarda mi palabra no experimentará la muerte para siempre. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? ¿O que los profetas que han muerto? ¿Quién te hace a, quién te haces a ti mismo? Jesús les dijo, si yo mismo me glorifico, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica. El que ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Ustedes no lo conocen, pero yo lo conozco. Y si dijera que no lo conozco, sería mentiroso como ustedes. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, anhelaba con vehemencia ver mi día. Y habiéndolo visto, se regocijó. Los judíos le dijeron, ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les contestó, de cierto les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces tomaron piedras para apedrearlo, pero Jesús se ocultó y salió del templo, y pasando por en medio de ellos, se marchó. Cuando Jesús pasaba, vio a un varón que era ciego desde el vientre de su madre, y sus discípulos le preguntaban diciendo, Maestro nuestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús les contestó, ni él pecó ni sus padres, sino que es para que se manifiesten en él las obras de Dios. Me es necesario hacer las obras del que me envió mientras es de día. Viene la noche cuando ninguno puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo. Habiendo dicho estas cosas, escupió en el suelo y haciendo lodo con su saliva lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve al estanque de Siloé a lavarte. Y el ciego fue a lavarse y al regresar veía. Y sus vecinos y los que anteriormente lo veían mendigar decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros decían, no, sino que le parece mucho a él, pero él decía, soy yo. Y le preguntaron ellos, ¿cómo es que fueron abiertos tus ojos? Él contestó diciéndoles, un varón llamado Jesús hizo lodo y untándolo en mis ojos me dijo, ve a lavarte en las aguas del Siloé. Y fui y me lavé y recibí la vista. Luego le preguntaron, ¿dónde se encuentra él? Les contestó, no sé. Llevaron entonces ante los fariseos al que anteriormente había sido ciego, porque cuando Jesús hizo lodo y abrió los ojos al ciego era día de reposo. Entonces los fariseos nuevamente le preguntaron cómo había recibido la vista y él le respondió, puso lodo en mis ojos, luego me lavé y así recibí la vista. Y decían algunos de los fariseos, este hombre no es de Dios, puesto que no respeta el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo un hombre pecador puede hacer estas señales? Y había división entre ellos. Otra vez le preguntaron al que había sido ciego, ¿qué dices respecto al que te abrió los ojos? Él les contestó, yo digo que es profeta, pero los judíos no creían que hubiera sido ciego y que hubiera recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron, ¿este es su hijo, el que dicen ustedes que nació ciego?
¿cómo ahora ve? Y sus padres contestaron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo ve ahora o quién le haya abierto sus ojos, lo ignoramos. Él ya tiene edad. Pregúntenle, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque los judíos se habían puesto de acuerdo en que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por esta causa sus padres dijeron, edad tiene, pregúntenle. Por segunda vez llamaron al varón que había sido ciego y diciéndole, da gloria a Dios, pues nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Él les contestó y dijo, si es pecador no lo sé, pero sé una cosa, yo era ciego y he aquí ahora veo. Y de nuevo le preguntaron, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les contestó, ya se los he dicho y no han prestado atención. ¿Por qué lo quieren escuchar nuevamente? ¿Acaso también quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos insultándolo le dijeron, tú eres su seguidor, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este ignoramos de dónde es. Y el hombre les contestó y dijo, pues esto es lo sorprendente, que ustedes ignoren de dónde es y a mí me haya abierto los ojos. Y sabemos que Dios no escucha la voz de los pecadores, pero al que tiene temor de él y hace su voluntad, a ese escucha. Desde la antigüedad no se había oído que un hombre abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Y si esto no fuera de Dios, no hubiera podido, si este no fuera de Dios, no hubiera podido hacer esto. Ellos le contestaron y dijeron, tú naciste completamente en pecado y tú nos enseñas a nosotros. Lo expulsaron. Jesús se enteró de que le habían expulsado al que había sido ciego y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y el que había sido sanado contestó y dijo, ¿quién es, Señor mío, para que yo crea en él? Jesús le contestó, tú lo has visto. El que está hablando contigo, él es. Entonces él dijo, yo creo, mi Señor, y se postró y lo adoró. Luego dijo Jesús, para juicio de este mundo he venido, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Y escuchando esto, algunos de los fariseos que estaban con él le preguntaron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Y Jesús le contestó, si fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora, por cuanto dicen vemos, su pecado permanece. De cierto les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este el portero le abre la puerta y las ovejas escuchan su voz, llama a sus ovejas por su nombre y las guía afuera. Y una vez que ha sacado sus ovejas, va frente a ellas y sus ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero las ovejas no siguen a un desconocido, sino que huyen de él porque no conocen la voz del desconocido. Jesús les dijo esta alegoría, pero ellos no comprendieron qué era lo que les decía. Jesús les dijo de nuevo, de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les prestaron atención. Yo soy la puerta. Si alguno entra por medio de mí, será salvo y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan lo mejor. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida pone por sus ovejas. Pero el que es un asalariado y que no es el pastor ni el propietario de las ovejas, cuando ve que el lobo viene, deja a las ovejas y huye. Y cuando el lobo llega, arrebata y dispersa las ovejas. El asalariado huye, puesto que es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a las mías y soy conocido por las que son mías. Así como mi Padre me conoce y yo conozco a mi Padre y pongo mi vida por las ovejas, tengo también otras ovejas que no pertenecen a este redil. A ellas también debo atraerlas a mí y escucharán mi voz y entonces todos los rebaños serán uno y uno el pastor. Por eso mi Padre me ama, porque pongo mi vida para volverla a tomar. No es que el hombre me la quita, sino que yo la pongo por mi propia voluntad, porque tengo autoridad para ponerla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, porque esta autoridad he recibido de mi Padre. Y de nuevo se suscitó una división entre los judíos a causa de estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene espíritu maligno y está demente, ¿por qué lo escuchan? Pero otros decían, estas palabras no son las de uno con espíritu maligno. ¿Acaso puede un espíritu maligno abrir los ojos a un ciego?
En ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno, y mientras Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, rodeándolo los judíos le dijeron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, decláranoslo abiertamente. Jesús contestó diciéndole, se lo he manifestado, pero ustedes no lo creen. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas testifican acerca de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, como les he dicho. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo. Pero Jesús le dijo, muchas buenas obras he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de las obras me apedrean? Los judíos le dijeron, por las buenas obras no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre a ti mismo te haces Dios. Jesús les dijo, no está escrito así en su ley. Yo dije, ustedes son dioses. Si a aquellos llamó dioses, porque a ellos vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser anulada. Y a quien santificó el Padre y envió al mundo, ustedes dicen blasfemas, porque he dicho yo soy el Hijo de Dios. Si yo no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean por las obras para que entiendan y crean que mi Padre está en mí y yo estoy en mi Padre. Nuevamente querían aprenderlo, pero él se escabulló de entre sus manos y se marchó al otro lado del Jordán, al lugar donde primeramente Juan había estado bautizando, y allí permaneció, y vinieron a él muchos hombres y decían, Juan no hizo ninguna señal, pero todo lo que dijo Juan respecto a este hombre es verdad. Entonces muchos creyeron en él. Y cierto varón llamado Lázaro, de la aldea de Betania, hermano de Marian y de Marta, yacía enfermo. Esta Marian fue la que ungió los pies de Jesús con perfume y los secó con su cabello. Y tenía a su hermano Lázaro enfermo. Mandaron pues sus dos hermanas a decir a Jesús, Señor nuestro, he aquí el que amas yace enfermo. Pero Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado a causa de ella. Y Jesús amaba a Marta, a Marian y a Lázaro. Al escuchar que Lázaro estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Luego dijo a sus discípulos, venga, vayamos nuevamente a Judea. Sus discípulos le dijeron, pero maestro nuestro, hace poco los judíos procuraban apedrearte y de nuevo vas allá. Jesús les dijo, no tiene 12 horas el día. Si alguien anda de día no tropieza, pues mira la luz de este mundo, pero si alguien anda de noche tropieza porque en ella no hay luz. Cuando Jesús hubo dicho estas cosas, enseguida les dijo, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Entonces le dijeron sus discípulos, si duerme se recuperará, Señor nuestro. Pero Jesús decía esto para referirse a la muerte de Lázaro y ellos pensaban que les hablaba del dormir en la cama. Entonces Jesús les dijo abiertamente, Lázaro ha muerto y me gozo por causa de ustedes de no haber estado presente para que crean, pero ahora vamos para allá. Tomás, llamado el gemelo, dijo a sus condiscípulos, también vayamos nosotros para que muramos juntamente con él. Llegando pues Jesús a Betania, encontró que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca a Jerusalén, separada de ella como unos 3 kilómetros. Y gran número de judíos había ido a estar con Marta y Marían para consolarlas a causa de su hermano. Al oír Marta a que Jesús había venido, salió a su encuentro, pero Marían se quedó en casa. Entonces Marta dijo a Jesús, mi Señor, si hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Aunque también entiendo ahora que cualquier cosa que pidas a Dios, Él te la concederá. Jesús le dijo, tu hermano va a resucitar. Marta le contestó, sé que va a resucitar en la resurrección en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, mi Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que vendría al mundo. Y cuando dijo estas cosas, fue y llamó en privado a su hermana Marían y le dijo, nuestro maestro ha llegado y te llama. Al escuchar Marían esto, se levantó apresuradamente y fue hacia él. Pero Jesús todavía no había llegado a la aldea, sino que permanecía en el mismo lugar en el que Marta lo había encontrado.
Los judíos que permanecían con ella en casa consolándola, vieron que María se había levantado apresuradamente y había salido y salieron tras ella. Pensaban que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde Jesús estaba, lo vio, postrándose a sus pies, le dijo: Mi Señor, si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Al verla Jesús llorando y a los judíos que estaban con ella también llorando, profundamente conmovido en su espíritu y estremecida su alma, dijo: ¿Dónde lo colocaron? Le dijeron: Ven y ve, Señor nuestro. Entonces Jesús lloró. Los judíos decían: Miren cuánto lo amaba, pero algunos de ellos dijeron: Este que abrió los ojos aquel ciego, no podía haber evitado también que muriera Lázaro. Entonces Jesús, conmovido profundamente en su interior, fue al sepulcro. Y en el sepulcro era una cueva, la cual tenía colocada una piedra a la entrada. Jesús dijo: Retiren esa piedra. Pero Marta, hermana del que había muerto, dijo: Señor, mi Señor, ya hiede, pues hace 4 días que murió. Jesús le dijo: no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Una vez retirada la piedra, Jesús levantó sus ojos a lo alto y dijo: Te agradezco, Padre, por haberme escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero digo estas cosas a causa de la multitud que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Cuando hubo dicho estas cosas, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió con sus manos y sus pies atados con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: Desátenlo y déjenlo ir. Al ver lo que Jesús había hecho, muchos de los judíos que habían venido con María creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron todo lo que había hecho Jesús. Y entonces se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos y decían: ¿Qué vamos a hacer? Pues porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos continuar así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y nos quitarán nuestra posición y nuestro pueblo. Pero uno de ellos, llamado Caifás, que ese año era sumo sacerdote, les dijo: Ustedes no entienden nada, ni consideran que es conveniente para nosotros que un hombre muera por la nación y no que toda la nación sea destruida. Pero no dijo esto de sí mismo, sino que siendo el sumo sacerdote en ese año profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde aquel día conspiraron para darle muerte. A causa de esto, Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se marchó de allí a un lugar cercano al desierto, a una ciudad amurallada llamada Efraín, donde permaneció con sus discípulos. Y estaba próxima a la Pascua de los judíos. Previo a la fiesta, subieron muchos de las aldeas a Jerusalén para purificarse. Entonces buscaban a Jesús y mientras estaba en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿Qué les parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y fariseos habían ordenado que si alguno sabía dónde estaba, lo informara a ellos para prenderlo. 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado entre los muertos. Y le prepararon allí una cena y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaba a la mesa sentados con él. En ese momento, María, tomando un vaso de alabastro con perfume de nardo puro muy costoso, ungió los pies de Jesús y secó sus pies con su cabello. Y la casa se inundó de la fragancia del perfume. Entonces dijo Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo había de entregar: ¿Por qué no se vendió ese perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Aunque no dijo esto porque le interesaban los pobres, sino porque era ladrón. Pues teniendo la bolsa del dinero a su cargo, sustraía lo que se depositaba en ella. Jesús dijo: Déjala, lo tenía reservado para el día de mi sepultura, porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero no siempre me tendrán a mí. Los judíos conspiran para matar a Lázaro. Cuando una gran multitud de los judíos se enteró de que Jesús estaba allí, vinieron no únicamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien él había resucitado de los muertos, porque los principales sacerdotes se habían puesto de acuerdo para dar muerte también a Lázaro, porque muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús por causa de él. Al siguiente día, habiéndose enterado la gran multitud que había venido a la fiesta de que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron
a encontrarlo alzando la voz y diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Yahweh, el Rey de Israel. Habiendo Jesús encontrado un asno, montó sobre él, como está escrito: No tengas temor, hija de Sión, he aquí que tu rey viene a ti montado sobre un pollino, hijo de asna. Pero sus discípulos en ese tiempo no comprendieron. Pero cuando Jesús fue glorificado, sus discípulos recordaron que estas cosas estaban escritas sobre él y que estas cosas le había hecho. Y la multitud que estaba con él testificaba que había llamado a Lázaro del sepulcro y lo había resucitado de entre los muertos. Y a causa de esto salieron a su encuentro grandes multitudes porque se enteraron de que había hecho esta señal. Entonces los fariseos se decían unos a otros: ¿ven ustedes que no logran nada? He aquí, todo el mundo va en pos de él. Había también algunos gentiles entre los que habían subido a adorar la fiesta. Ellos vinieron y acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le pidieron diciendo: Señor mío, quisiéramos ver a Jesús. Entonces vino Felipe y se lo dijo a Andrés, y Andrés y Felipe se los trajeron a Jesús. Y Jesús contestó diciendo: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ame su alma la perderá, pero el que aborrezca su alma en este mundo para vida eterna la preservará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté también, allí estará mi servidor. El Padre honrará al que me sirva. He aquí que mi alma ahora está turbada. ¿Y qué diré? Líbrame de esta hora, Padre mío. Pues para esto ha llegado esta hora. Glorifica tu nombre, oh Padre. Entonces escuchó una voz del cielo: Lo he glorificado y lo glorificaré de nuevo. Cuando la multitud que estaba presente escuchó, dijo: Ha sido un trueno. Pero otros decían: Le ha hablado un ángel. Jesús contestó diciéndole: Esta voz no ha venido por mi causa, sino por causa de ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. El gobernante de este mundo ahora es echado fuera. Y después de que yo sea levantado de la tierra, traeré a todos hacia mí. Pero dijo esto para mostrar de qué muerte había de morir. Le decían las multitudes: De la ley hemos escuchado que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que el Hijo del Hombre será levantado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le contestó: Por un poco más de tiempo la luz estará con ustedes. Anden mientras tienen la luz, para que no los alcancen las tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Crean a la luz en tanto tienen la luz, para que sean hijos de la luz. Habiendo hablado de estas cosas, Jesús se marchó y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había realizado todas estas señales ante ellos, no creyeron en él. Para que tuviera cumplimiento la palabra del profeta Isaías, que dijo: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, Señor mío? ¿A quién ha manifestado el brazo de Yahweh? Por eso no podían creer, porque también Isaías había dicho: Sus ojos fueron cegados y su corazón fue entenebrecido. No sea que vean con sus ojos y entiendan en su corazón y se arrepientan y yo lo restaure. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Y creyeron también en él muchos de los gobernantes, pero no lo confesaban a causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaron más la honra de los hombres que la gloria de Dios. Alzando Jesús la voz, dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve ha visto al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El que escucha mi palabra y no las guarda, yo no lo condeno, porque no he venido para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien lo condene. La palabra que yo he hablado, ella lo condenará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió es quien me ha dado mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Sé que su mandamiento es vida eterna, de manera que lo que yo hablo, lo hablo conforme me ha dicho mi Padre. Gracias te damos, Señor Jesús, por permitirnos una vez más terminar este rato de lectura bíblica en esta mañana. Nos encomendamos a ti, Señor, y esperamos que nos ayudes a vivir este día para honra y gloria tuya.
Guíanos en todo, Señor, con tu Santo Espíritu que nos has dado. Que tu Espíritu nos guíe en nuestras decisiones de hoy, Señor, y que te honremos y te glorifiquemos en todo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.